Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, un enorme gusto y placer poder compartir con ustedes en esta nueva sesión, en la cual vamos a hablar sobre la parte de lo que en los proyectos hidroeléctricos se conoce como el corazón, que es básicamente la curva de duración y la curva de caudales medios, que corresponde con, desde la perspectiva hidrológica, el aporte más importante que la hidrología brinda a un proyecto. Esto es sumamente relevante debido a que, en definitiva, el caudal medio o el caudal de diseño es una de las variables que más importa a la hora de diseñar un proyecto, es la que define cuándo va a ser la producción, la expectativa de ingresos, la expectativa de producción, todo. Y pues para ello tenemos el día de hoy a las compañeras Génesis y Alejandra, quienes nos van a presentar una introducción a este tema, el cual vamos a desarrollar ampliamente a lo largo de esta sesión y como les he mencionado en otros momentos, pues tal vez el día de hoy es la clase más importante del semestre, ¿verdad? En términos de que el contenido que ella refleja es, en definitiva, pues, de de lo más importante de la hidrología hacia los proyectos hidroeléctricos. Y es una variable elemental para el diseño de proyectos hidroeléctricos. Así que, para iniciar, le doy la palabra a las compañeras y pues pueden proceder con su exposición inicial y posteriormente estaremos elaborando una curva de duración de caudales para efectos de conocer cómo opera y funciona. Adelante, compañeras. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy les voy a exponer sobre caudales medios y curvas de duración. Mi nombre es Alejandra González. Como índice tenemos objetivos, introducción, marco teórico, caudal, cálculo del caudal medio, curvas de duración, aplicaciones prácticas y conclusiones finales. Objetivos. Comprender el concepto de caudal y caudal medio en un curso de agua y su importancia para la gestión de recursos hídricos. Definir y entender el propósito de la curva de duración de caudales como herramienta estadística en hidrología. Aprender el procedimiento para la construcción e interpretación de la curva de duración. Identificar las aplicaciones prácticas de los caudales medios y la curva de duración en el diseño y operación de proyectos hidráulicos. Introducción. El estudio de caudales de un río es esencial para cualquier proyecto de ingeniería hidroeléctrica o planificación hídrica. Los caudales varían constantemente, influenciados por la precipitación, la evaporación, la infiltración y las características de la cuenca. Para un análisis estadístico y de diseño, se utilizan parámetros como el caudal medio y herramientas gráficas como la curva de duración de caudales. Estas herramientas permiten cuantificar la disponibilidad de agua y su variabilidad a lo largo del tiempo, facilitando la toma de decisiones sobre la sostenibilidad y eficiencia de un proyecto. Seguimos con el marco teórico. ¿Qué es un caudal? El caudal es el volumen de agua que pasa por una sección transversal de un río por unidad de tiempo, generalmente medido en metros cúbicos por segundo. Caudal medio. El caudal medio es el promedio de los caudales registrados durante un periodo de tiempo específico, diario, mensual, anual o de toda la serie histórica. El caudal medio anual es particularmente importante ya que representa la disponibilidad media de agua en el río en un año típico. ¿Cómo se calcula el caudal medio? El cálculo del caudal medio se calcula a partir de una serie de datos de caudal. Durante un periodo de n registros se realiza mediante la fórmula de promedio aritmético, que es la que vemos por ahí. El valor del caudal, que corresponde al 50% en el eje de probabilidad de la curva de duración, es una buena aproximación de la mediana del caudal, que a menudo es muy cercana al caudal medio de la serie. Curvas de duración. La curva de duración de caudales, también conocida como curva de persistencia o curva de caudales clasificados, es una herramienta gráfica que muestra la relación entre la magnitud del caudal y el porcentaje de tiempo durante durante el cual ese caudal fue igualado o excedido en el periodo de registro. Características de la curva de duración.
Se grafica el caudal metro cúbico por segundo en el eje vertical y el porcentaje de tiempo de excedencia en el eje horizontal, que va de 0% a 100%. Los caudales altos se encuentran a la izquierda y los caudales bajos se encuentran a la derecha. La pendiente de la curva indica la variabilidad del régimen de caudales. Una pendiente suave, casi plana, indica un régimen estable, con poca diferencia entre caudales máximos y mínimos, propio de cuencas con gran aporte de agua subterránea o regulación. Una pendiente pronunciada, inclinada, indica un régimen muy variable, con grandes fluctuaciones propias de cuencas pequeñas o con alta escorrentía superficial y poca regulación natural. Construcción de la curva de duración. El proceso general para construir la curva de duración a partir de una serie de caudales medios diarios, mensuales o anuales es el siguiente. Primero, la obtención de datos. Es importante recopilar una serie de caudales medios diarios, idealmente de 10 años o más. N es el número total de registros. 2. Ordenar los n valores de caudal en forma descendente de mayor a menor. 3. Asignación de rango. Asignar un rango a cada valor ordenado desde m es igual a 1, caudal máximo, hasta m es igual a n, caudal mínimo. 4. Cálculo de la probabilidad de excedencia. Calcular el porcentaje de tiempo que cada caudal es igualado o excedido. La fórmula de uso común es la fórmula de Weibull, que es la siguiente, que sería P igual M sobre N más 1 por 100, donde P es la probabilidad de excedencia, M es el rango de la observación y N es el número total de datos. Aplicaciones prácticas. Diseño de obras hidráulicas. Permite estimar el caudal para el cual se diseñará una estructura, eligiendo la probabilidad de excedencia apropiada según el tipo de proyecto y el riesgo asociado. Generación hidroeléctrica. Se utiliza un caudal con alta probabilidad de excedencia, como el caudal 90 o caudal 95, garantizado el 90% o 95% del tiempo, para determinar la potencia firme de la central. Estudios de calidad de agua. Se usa el caudal en estiaje para el cálculo de la capacidad de dilución de contaminantes. Comparación de cuencas. La forma de la curva permite comparar el comportamiento hidrológico de diferentes cuencas. Conclusión. Los caudales medios y curvas de duración son fundamentales en hidrología. El caudal medio ofrece una referencia de la disponibilidad total del agua, mientras que la curva de duración proporciona la distribución probabilística de los caudales, permitiendo a los ingenieros y planificadores evaluar la confiabilidad y la variabilidad del recurso hídrico. Su aplicación práctica es indispensable para el dimensionamiento de proyectos hidrológicos, que buscan maximizar el uso del recurso con un nivel de riesgo aceptable. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Excelente. Mm. Eh, bueno, vamos a partir de esta introducción, ahora sí, a traducir a blanco y negro y a colores lo que la compañera Alejandra nos contó en el marco de la presentación de la curva de caudales. Justamente todo lo que ella nos contó es lo correcto, pero pues no hay nada como hacer las cosas eh, ya hechas y vistas, ¿ok? Entonces vamos a, regálenme un momento, les voy a copiar esta información em, para con ella vamos a trabajar en el curso el día de hoy y después pues vamos a construir otra curva que yo les voy a dar la información para tales fines. Entonces, en el Drive estoy guardando una, un libro de Excel que se llama exactamente información, curva de duración. Básicamente, con ese ustedes pueden seguir el día de hoy el proceso que vamos a realizar, ¿verdad? Insisto,
esta es básicamente la clase más relevante del día de hoy. No es que las clases anteriores no hayan sido importantes, pero es que esta clase es la que realmente determina cuál podría ser el diseño final de producción hidroenergética para un proyecto a partir del caudal. Entonces, nuevamente les agradezco que ojalá puedan estar bien al tanto y que si pueden, pues sigan este tutorial. Si no, ahí queda la hoja para que ustedes lo elaboren posterior al cierre de la clase. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces aquí entró Valeria Monestel. Vamos a Profe, con iniciar entonces. permiso, Sí, adelante. ¿podría facilitar el link aquí por el chat del Zoom, del El link Drive, del Zoom, del Drive. del Drive? eh, si algún compañero lo tiene ahí, le agradezco. Que déjenme buscarlo. Ese link lo hemos pasado bastantes veces ya, pero ya les voy a buscar a ver si lo logro en un momentito. Recuerden que se llama información curva de duración y les voy a pasar otra vez el link de toda la carpeta que es del drive del curso, ¿verdad? Voy a pasarlo al Telegram o aquí al chat del... Al chat, mejor. Listo, ahí está. Eh, ok, entonces ahí adentro ustedes van a encontrar varias cosas y una de ellas es la que llama información curva de duración. ¿Sí? Esa sería el arranque. Ahora sí, vamos a iniciar con el link de la hoja. Ustedes ahí pueden seguirlo si así lo desean o pueden ver la forma y después con la grabación lo hacemos o como ustedes gusten. Ahí cuentan con la información y les va a quedar la grabación. Bueno, entonces, como sabemos, está acá en el material del curso. eh, Básicamente, esta hoja que tenemos por acá. Yo voy a usarla, así que les pido que por favor, si es posible, podamos, este, podamos hacer una copia, ¿verdad? Para usar esta. ¿Ok? Bueno, esto es una estación de un río en Guatemala, básicamente, donde vamos a usar la información de caudales medios diarios mensuales. Vean que aquí viene cada mes la medición, se medía todos los 30 o 31, el caudal promedio de ese día. Y se va a asociar el caudal medio diario de ese mes eh, o de esa medición mensual para efectos de usarlo como un caudal promedio. En términos reales, yo debería tener, para un caudal promedio diario, yo debería tener más datos. Les voy a mostrar rápidamente. Por ejemplo, cuando tenemos datos del ICE, de los boletines hidrológicos o cualquier otro que ustedes tengan, em, los datos diarios son como estos. Déjame un momentito, ¿sabes? Acá. Entonces, por acá tengo algunos boletines. Les voy a mostrar el ICE cómo lo maneja. Ya lo he mostrado en otras sesiones, pero lo haré nuevamente para que ustedes vean. Entonces, en el caso del ICE, ellos sí tienen medición diaria de todos los días del año. Nosotros vamos a usar un modelo de caudales ya depurado. ¿Qué sería depurado? Pues que ya se midió solo un día del mes o así. Eh, o yo no sé si ese caudal fue el promedio el que nos están mandando, pero yo a lo que veo en la hoja fue que solo se midió el 30 o 31 de cada mes y se está partiendo que se va a hacer el caudal promedio, ¿verdad? Como podemos observar, en el caso del ICE, el caudal promedio diario trae todos los días de todos los meses de todos los demás días. Entonces, el promedio de mayo sería de los 31 días de mayo y se coloca promedio mensual de este año. Entonces, el promedio mensual de mayo sería 0.963 a partir del promedio de todos estos de acá.
y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es un registro completo. En nuestro caso, y como sabemos, pues en otros países, el registro no necesariamente todas las cuencas tienen estación y por ende vamos a tener que usar datos como los que hay aquí, que básicamente se toma un dato por mes al final del mes. Y eso es lo que hay. Eso sí, tenemos 20 años de medida desde el 2003 hasta el 2024, creo, del 2024. Vean que, por ejemplo, en el año 2023 eh, habían meses que sí teníamos ya medición diaria, ¿lo ven? Por ejemplo, el mes 9 tenía todos los días, el mes 8 también tiene todos los días, el mes 7 también. Entonces puede ser que haya que hacer alguna pequeña depuración a raíz de que varios de los meses tienen bastantes datos. Vean que, por ejemplo, hasta el año 21 todavía, eh, vamos a ver, la medición diaria parece que empezó en el mes 1 del año 2023. Parece que ese fue el primer mes donde tuvimos esos, digamos, la posibilidad de tener datos diarios, ¿verdad? Entonces ya a partir de aquí vamos a incluir los datos. Entonces lo primero que va a hacer es transformar un poco esta hoja. Todo este proceso previo que hay que hacer es una evaluación antes de, perdón, veo que estos todavía son medición de un solo día, entonces pongámoslos acá. Y ya a partir de abril parece que tenemos datos ya mensuales, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlos por acá. Vamos a calcular aquí el promedio, perdón, sería más bien en esta hoja. Ahí está. Entonces esto sería, pongámosle, no sé, el 30 del 4 del 2023. Vamos a saber que estos son los datos ya promedios. Después seguiría el 31 igual. Hay que hacer esto varias veces hasta llegar a completar todos los meses. Voy a tratar de ir rápido para no abusar, ¿verdad? Ahí, perdón. Por ejemplo, todo esto, imagínense que fueran 1000 datos, entonces sería mejor hacerlo en R. Yo lo voy a hacer aquí en Excel porque pues básicamente es más el rato que vamos a gastar montándolo en R. Pero imagínense que tuviéramos, no sé, datos así de 20 o 30 años, ¿cómo los procesamos, verdad? Ese es el tema. Y está igual 30 el 6. Por dicha no son demasiados, no dejan de ser varios también, pero vamos a ir induciéndolos así. Vean que aquí empiezan a aparecer cosas rarillas y ahorita vamos a revisar algunos números medio locos. Por ejemplo, este que está acá. Este número está rarísimo, ¿verdad? Y ahí es donde hay que ver uno si lo quita, lo borra o qué hace. Eso muy pronto vamos a ver cómo se maneja. Como son bastantes caudales, regularmente uno lo desecha, ¿verdad? Es decir, que borra el número para evitar. Ven, aquí también tiene que haber alguno raro. Ahorita lo revisamos. Y bueno, parece que llegamos hasta el 2023. Ok, entonces ya tenemos los meses que nos faltaban. Qué raro, yo no sé por qué yo tenía idea que estaba hasta el 2024, pero no. Bueno, llegamos hasta el 2023, que es cuando tenemos datos, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué hago con los números raros? Cuando hay un número raro, sé que está muy volado en relación a la serie que traíamos. Entonces, tengo dos opciones, buscar el número y eliminarlo, que en este caso básicamente es este 80. Vean que si lo borro ya me da algo normal. Por acá probablemente también hay algún número de la serie anterior.
Ah, es que le hice suma, perdón, era promedio. Discúlpenme. Todo este proceso de revisión es fundamental a la hora de montar la curva, ¿ok? Usted no puede montar los datos a lo loco, sin tener conciencia de qué es lo que dicen o cuáles datos pueden estar erróneos. El papel de un buen profesional en hidrología es empezar a tener ojo para ver cuáles datos sí y cuáles no, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, ese 300.000 claramente no estaba bien porque el caudal de todo se veía viendo que era como ese. Bueno, entonces aquí tenemos los datos. Voy a copiar esto, los datos mensuales para completar mi serie para poder armar la curva. Este también está malo, ven, que tiene 300 no sé cuántos miles. El valor que está malo es este. Probablemente sea 36, pero como no estoy seguro, ¿verdad? Y no tengo cómo corroborarlo, entonces mejor eh, evito problemas. Y este también lo tenía malo porque dejé suma, es promedio. Los caudales pueden llegar a ser muy variables, ¿verdad? Vean que estos datos sí podrían llegar a ser, sí podrían, qué sé yo, vean que ya aquí son datos diarios, entonces podría ser que sí sea un mes muy lluvioso, ¿verdad? Donde días enteros hubieron caudales altísimos, podría ser, ¿verdad? No sería nada extraño. Y todo esto pues nos va a alterar la curva y es justamente parte de las cosas que vamos a revisar ahora. Bueno, entonces voy nuevamente a copiar los datos. Ya hice una revisión preliminar. Ahorita tengo que volver a chequear, ¿verdad? Porque es parte integral del quehacer de la revisión hidrológica poder consolidar los datos. Entonces voy a copiar esto y ya lo voy a meter a la serie. Ya revisé la mayoría de datos y están. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá arriba. Únicamente vamos a pegar los valores. Creo que van acá. Entonces le vamos a dar pegado especial valores. Vamos a darle este. Ahí me comí unos datos. Voy a hacerlo de nuevo porque eran más datos de los que pensaba. Y no quiero borrar los datos originales. Voy de nuevo. Piensen que si esto fueran 1000 datos, les tomaría bastante rato, ¿verdad? Incluido que fueran datos mensuales desde el inicio. Todo el procesamiento de datos es un tema fuerte, digamos. La hidrología tiene mucho de eso. Eh, pues, ¿qué pasó ahora? Y es donde a veces con los datos todo es un poco, uno trata de ser lo más fluido, pero siempre hay cosillas, ¿verdad? Listo, ahora sí. Entonces, aquí este era del 8 y este era del 9. Era del 9. Listo. Entonces, por ahí estamos ya con la serie. Vean que igual a esta curva le van a faltar algunos datos que no los tomaron probablemente. Hubieron meses que no tomaron el dato, entonces ya ahí yo no puedo hacer nada. No me queda más que usar lo que tengo y básicamente esa sería lo que voy a utilizar. Bueno, entonces voy ahora sí a tomar la serie de caudales. Esto sería el caudal medio mensual. Ustedes pueden hacer curvas de duración con caudales diarios o mensuales. A mí personalmente siempre me ha gustado hacerlas más con caudales mensuales. Eh, Siento que son más representativos, pero ustedes también la pueden hacer con caudales diarios. Justo por eso no borré la serie de abajo para poder ahora hacerla, aunque sea ese pedacito, con caudales diarios y pues ahí ustedes van a poder ver más o menos cómo funciona. Entonces, Profe, estos serían, sí, adelante. hay una diferencia significativa
entre usar datos diarios y mensuales. Sí, sí, sí hay. Los datos diarios te van a dar la curva más abierta porque es más probable que vos tengas un caudal alto en un día únicamente a que tengas un caudal muy alto en un mes. Entonces la curva, digámosle que la mensual es más plana, la diaria tiende a ser más abierta. Es decir, tiene más variación a la hora de hacer la curva. Y pues hay que ver, ¿verdad? De manera, si vos usas el promedio, pues todo bien, porque el promedio es el promedio. Pero regularmente no se usa el promedio, se usan valores del 60, el 40, ¿verdad? Recuerden la charla que nos dio don Rolando aquel día. Regularmente se usa el 60 y eso pues podría conducir a alguna pequeña diferencia. Entonces, a mí en lo personal me da más seguridad usar los caudales mensuales promedio. Sin embargo, si vos sos un poco más atrevido y, ¿verdad? El modelo de inversionista que hemos hablado un poco acá de la parte hidroeléctrica, va a querer pues que los caudales le den altos por alguna razón de peso, ¿verdad? Obviamente por el tema de poder contar con más recursos, entonces le gustaría más si se pudiera usar una curva diaria, quizás. Ok. Gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a poner la curva por acá. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos la serie de caudales. Recuerden que las fechas, pongámoslo en formato fecha, para que nos aparezca como una fecha. Aceptar. Y listo. Entonces, esto sería el mes. Siempre es bueno saber cuándo fue el caudal, ¿verdad? Sin embargo, no se va a usar demasiado. Y esto es el caudal en metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces vamos a ordenar esto tal como nos dijo la compañera. Aquí vamos a aprovechar la intervención de la compañera Alejandra. ¿Qué decía el paso 2? Ya después de que teníamos los caudales. Trata de irnos devolviendo la historia que nos contaste. Alejandra. Ok, ok. El paso 2 dice que hay que ordenar los valores. Bueno, hay que ordenar los n valores del caudal en forma descendente, de mayor a menor. Perfecto, muy bien, exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. De hecho, esa narrativa que nos dio la compañera Alejandra, si ustedes siguen eso tal cual, van a poder armar la curva S. Fue muy bien narrado el proceso. Por eso lo que yo voy a hacer es replicar la narrativa que ella nos dio. Entonces vamos a datos y ordenar datos, ¿verdad? Vamos a poner que tiene encabezado y vamos a ordenar por caudal de mayor a menor. Aquí se nos van a excluir, perdón, me equivoqué, es de mayor a menor. Sí, aquí se nos van a excluir algunos que no tienen dato, ¿lo ven? Los que no tienen dato, básicamente lo elimino. En este caso lo voy a borrar y nuevamente voy a reacomodar todos los datos que sí tienen. Vean que por dicha no me quedaron caudales raros. ¿Qué son raros? Como que eran ese 30.000 o 200.000 o cosas así, ¿verdad? Que claramente sabemos que están fuera de rango. ¿Ok? Por acá está ordenados. Sigamos con la narrativa de la compañera. Ok, el paso 3 es asignación de rango, asignar un rango a cada valor ordenado, Muy desde bien. m igual a 1 caudal máximo hasta m igual n caudal mínimo. Perfecto. Entonces vamos a asignar números de 1 hasta n. De acá vamos a tener que n mayúscula es igual a 227. ¿Ok? Y podríamos poner lo que sea igual a este. N se llama el número de muestras. ¿Ok? Esa es la distribución muestral. Entonces vean que tenemos valores desde 1 hasta 227. Aquí vamos al concepto probabilístico. ¿Qué es el concepto probabilístico? Voy a anotarles por acá porque esto es importante. Creo que ustedes ya lo vieron en los videos que yo les envié hace 8 días sobre cómo calcular la probabilidad de un evento. Eh, y pues también tienen que haberlo visto en probabilidad, ¿verdad? Entonces,
probabilidad de un evento es el número de veces que un evento ocurre entre el total de eventos acontecidos. Para caudales, lo que se determina es el número de eventos superados o igualados, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la tabla. Por ejemplo, ¿cuántas veces igualé yo un caudal de 24 metros cúbicos por segundo en esta serie de caudales? ¿Cuántas veces igualé o superé? Según esta serie que tenemos. ¿Cuántas veces igualé o superé un caudal de 24 metros cúbicos por segundo? 3 veces. 3 veces, exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo igualé o superé en esta y este mes. En estos 3. Por eso se le asigna un 3. ¿Cuántas veces igualé o superé 6 metros cúbicos por segundo? 7 veces, ¿verdad? Por eso ordenamos los caudales de mayor a menor, para poder determinar el rango de veces que fueron igualados o superados los valores ahí descritos, ¿ok? Básicamente, eso es. Entonces, ¿se arriesgarían ustedes a construir un proyecto hidroeléctrico con un caudal que únicamente se ha dado 2 veces en 20 años? ¿Se atreverían a diseñar una turbina para un caudal que solo ha pasado 2 veces en 20 años? ¿O les parece muy atrevido? No tendría sentido, ¿Por qué? porque si solo ocurrió 2 veces en 20 años y yo hago una turbina diseñada para eso, muchas veces no voy a alcanzar lo que necesito. Claro, ¿verdad? Solo lo voy a alcanzar demasiadas pocas veces. Y ahorita justamente vamos a determinar la probabilidad de ocurrencia o de excedencia. Ese es el siguiente paso. Compañera Alejandra, ¿qué dice el siguiente paso? Cálculo de la probabilidad de excedencia. Muy Calcular bien, el porcentaje de tiempo que cada caudal es igualado o excedido. perfecto. ¿Cómo se calcula? Eh, con la fórmula. Sí, Ok. ¿cómo es la Entonces, fórmula? la fórmula es P, donde P es la probabilidad de excedencia, igual a M sobre N más 1 por 100, donde M es el rango de la observación y N es el número total de datos. El 100 en este caso pues no lo vamos a usar porque ahí nos lo da de una vez el Excel, pero sí la probabilidad es esta. Muchas veces también en lugar de N, M o a veces también se le llama N minúscula. Es el número asignado en términos de las repeticiones que el evento fue igualado o superado. ¿Ok? N mayúscula es el número total de mediciones que yo cuento para el evento específico. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a esta probabilidad, compañera? Vos lo dijiste también. Empieza con W. Eh, Weibull. No sé, Correcto. no sé si Se así llama se la dice, probabilidad de pero bueno. Weibull. Probabilidad de Weibull. ¿Ok?
Es usada tanto para eventos medios como para caudales máximos, que probablemente veamos en las próximas sesiones y que ya ustedes vieron con los videos que yo les envié la semana pasada, ¿verdad? Levanten la mano si alguien había visto la probabilidad de Weibull en algún curso anteriormente, porque ya todos en teoría llevaron probabilidad y estadística. No la Ninguno. conocía por ese nombre, pero sí, sí me suena la fórmula de la cantidad de observaciones entre la cantidad de datos más uno. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí. ¿Quién me quiere decir con todo el atrevimiento del caso por qué la probabilidad no es simplemente el número de repeticiones entre el número total de mediciones? ¿Por qué le ponemos un 1 aquí? Analizando esta fórmula tan sencilla, ¿por qué hay que ponerle ahí un número? Bueno, no me lo tienen que decir ya. Vamos a calcular primero la probabilidad y ahí vemos a ver por qué así. Entonces esto sería igual a esto dividido entre esto en un segundo que no sé cómo poner F4, que me abre la calculadora, no sé. A ver cómo se pone aquí. Y no tengo idea. A ver. Voy a ponerlo desde acá. No hay algo raro aquí. No puedo ponerle F4. Es para fijar la celda, pero no sé por qué no me está funcionando. Creo que si toca la tecla FN y después al mismo tiempo la de F4, creo que así funciona. Sí, estoy con esa, pero digas que no me funciona. Me aparece esta calculadora, ¿ven? Lo otro que puedo hacer es ponerle dólar, dólar y ya. Pongámosle aquí dólar, dólar. Listo. Ahora, eso más 1, recuerden, ¿verdad? Así es la fórmula. Y listo. Por ahí estamos. Entonces aquí están todas las probabilidades de excedencia. ¿Ok? Todas las probabilidades de excedencia. ¿De acuerdo? Este lo voy a borrar porque no va. Ahora yo les pregunto. Recuerden que esto es la posibilidad de que este caudal sea excedido. Eh, entonces, ¿qué pasaría si yo no le pongo más 1? Si yo a esta fórmula no le pongo más 1, por ejemplo, si la dejo así, aquí me daría una probabilidad de un 1 que en términos probabilísticos equivale a un 100% de probabilidad. Es decir, si esa fórmula no tuviera un 1, la probabilidad de que este caudal fuera superado o igualado es de un 100%. ¿Ustedes creen que existe alguna probabilidad de que este caudal pueda ser menor? ¿O debería existir alguna probabilidad? Es decir, yo tengo absoluta certeza total de un 100% que yo nunca voy a tener en el río un caudal inferior a 0.1127.605 metros cúbicos por segundo. O sí podría ser menor. Creo que sí podría ser menor. ¿Por qué? No sé, pero creo que sí, pura intuición. Claro, yo no puedo estar 100% seguro, ¿verdad? Imagínense una sequía, un evento hidrometeorológico extremo, no sé, que se abra una grieta en el río y que el caudal del río se infiltre. Pueden pasar 100.000 cosas que me hagan que este caudal no tenga que ser el menor del menor del menor. Entonces, ¿cómo me cubro yo de eso? Si a la fórmula le pongo un 1,
Por eso la fórmula de Weibull lleva un 1 para garantizar. Ese se llama el secreto del hidrólogo. ¿Cuál es? El hecho de que usted no puede dar probabilidades de 100% de ocurrencia, ¿verdad? Regalen un momento porque por alguna razón, bueno, es que hay que ponerle aquí más dígitos. Entonces yo siempre necesito una probabilidad, aunque sea minúscula, de que el evento pueda ser inferior, porque podría llegar a ser inferior. Lo mismo que esta probabilidad no va a ser el 0%, nunca va a ser el 0%. Aunque es muy baja, nunca puede ser el 0%, porque siempre existe la probabilidad que yo tenga un caudal mayor que este. Tiene que existir. Aunque yo tenga totalmente los registros desde la época de los egipcios, siempre debe haber una probabilidad de que este caudal sea superado. Siempre. Aunque sea muy pequeña, pero debe existir. Y bueno, habiendo calculado esta probabilidad, entonces ahora sí, Alejandra, ¿qué dice el siguiente paso? Em, O ya hasta ahí llegó, no me Hasta acuerdo. ahí llegó, sí. No me acuerdo si decía algo más, pero bueno, aquí están ya los datos y ahora lo que nos falta es hacer el gráfico, que esa es la parte más importante. Ya ustedes con esto ya podrían tener la curva a nivel numérico. Por ejemplo, ustedes acá pueden buscar el caudal 50. ¿Cuál sería el caudal 50%? Sería este de acá. Aquí está. Si ustedes van a diseñar el 50, como hacen las personas que no son tan atrevidas, básicamente usarían este. Un caudal de 0,88 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal 50. Pero si yo quiero usar el caudal 60, por ejemplo, eso indica que el 60% del tiempo va a ser superado. Vean que es un caudal menor. Va a ser menor, por ende yo tengo turbinas más pequeñas y pues opero, eso sí, mucho tiempo con estas turbinas, pero de ahí, ¿verdad? Vean que es la mitad de casi lo que es el caudal 50. Si yo soy más agresivo y quiero usar el caudal 40, entonces uso este, 1,37, que es casi un 50% mayor al caudal 50. Y aquí es donde, este es el secreto del proyecto, básicamente. Escoger el caudal que va a funcionar para diseñar el proyecto. Y vean que no es poca cosa, chicos. Vean que necesitamos escoger cuál caudal va a operar. ¿Quién lo escoge? Bueno, un grupo multidisciplinario. El papel del hidrólogo es cumplir con la curva de duración. Ese es su papel. Y el papel del profesional gestor del proyecto hidroeléctrico es ver qué va a usar en función de los factores económicos, de los factores ambientales, de los factores climáticos, de todos los factores que quiere incluir a la hora de modelar. Pero básicamente se escoge a partir de esta curva. Esta curva es la esencia de un proyecto hidroeléctrico y es lo primero que hay que calcular antes de diseñar. Usted no puede diseñar sin tener esta curva y eso es algo sumamente relevante. Vamos a graficar la curva. En el eje X se pone la probabilidad y en el eje Y se pone el caudal. Básicamente. Listo. Esta curva dio horrible. Y dio horrible justamente porque vean que hay unos caudales muy altos en un tramo del, del sistema. Y especialmente este 50 es altísimo. Eso deriva de situaciones particulares. Uno también tiene la opción de eliminarlos, ¿verdad? Por ejemplo, yo los eliminaría sin temor para que la curva se vea un poquito más adecuada o inclusive ajustaría los rangos de la curva para que fueran un poco más apropiados.
Pregunta. Sí, Cuando o sea, yo tengo claro que yo elimino esos datos por mi criterio y experiencia, ¿verdad? correcto. Hola. Como que es consecuencias, como yo valorar si los elimino o no. O sea, que si yo Si lo vos los ves elimino, fuera, si los ves fuera de rango, yo creo que nadie va a diseñar para 60 o 50, ¿verdad? no. Los rangos de diseño regularmente van a andar por acá. Y aquí por eso quería dibujarles, porque el rango de diseño fijo es 50. Ese es, digamos, como decía un señor, el rango de diseño de los temerosos, ¿verdad? Ahí es de ahí para no fallar, digamos. Eh, pero no necesariamente ese es el único rango, ¿verdad? Hay gente más atrevida, que no le teme a nada, ¿verdad? Y otra gente, pues, que es un poco más mesurada a la hora de trabajar. Entonces, por ahí es que hay que ver. Lo que te iba a decir es que los rangos de diseño, entonces, regularmente nunca van a estar tan atrás. Nadie va a diseñar para un 10%, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Ni tampoco nadie va a diseñar para un 90%, te da un número muy bajo. Entonces, básicamente, vos vas a diseñar en estos rangos según el nivel de agresividad que vos tengas, de aquí hasta aquí. Este es el punto medio, ¿verdad? Hacia acá es atrevido, entre comillas, y hacia acá es conservador. Hacia acá tenemos turbinas más grandes y hacia acá tenemos turbinas más pequeñas. ¿En qué tiene que ver todo esto? Si es atrevido o no. ¿Qué podría yo perder si compro turbinas más grandes? ¿Qué perdería? Si compra turbinas más grandes, Ujú. este, Velocidad, ¿no? No, no. no, no estarían produciendo todo el tiempo, probablemente, Claro, porque ocupa ¿verdad? mucho caudal para moverlas. Claro, exacto. Turbinas más grandes y acá turbinas más pequeñas. Ahora, ¿qué pasa si en un año resulta que fue un año lluvioso a reventar y yo en mis equipos tenía instalada más capacidad de producción? ¿Quiénes creen ustedes que son los que aprovechan los costos de oportunidad? ¿Verdad? Más o menos. Eso es lo que pasa. Si yo tengo turbinas pequeñas, opero a lo que hay, a la segura, que eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Los inversionistas atrevidos, no, ellos dicen, no, yo tengo plata y voy a poner bastantes turbinas. Si se me viene un tiempo bueno de agua, pues de ahí me salvo, porque así genero todo lo que pueda en la capacidad. Y si genero menos, pues no me interesa, porque para eso tengo plata y no necesito tener mis turbinas operando todo el tiempo, ¿verdad? Son visiones. Vean que, por ejemplo, si yo opero al 30%, tengo 1.5. Pero si opero al 70%, estaría generando la tercera parte, como 0.35. Menos de la tercera parte. Y eso no es poca cosa. O sea, eso es gran cosa. Y si opero al promedio, ya vimos que andaría rondando inferior a 1 metro cúbico por segundo, básicamente. Entonces, eso es así. Básicamente, por eso esta curva es tan importante. Y la decisión sobre cuál caudal se va a usar en función de lo que ustedes, pues, decidan, ¿verdad? Con, con el director de proyectos o con el dueño o con quien ustedes estén trabajando. ¿Qué escoge? Bueno, ¿y qué es lo importante? Escoger con base en algo, ¿verdad? Eso sí es importante, escoger con base en algo. Vamos a hacer una curva encima de estas para que ustedes vean qué pasa si yo tengo pocos datos y tengo una curva diaria. Vean que, por ejemplo, la curva voy a borrar estos datos. Vean ustedes que, por ejemplo, se dan casos donde yo tengo
que armar curvas de duración con un año o así, ¿verdad? En este caso no tengo ni el año, que es lo peor. Voy a robarme unos datos del año anterior como para tener al menos 2 años de registro y que ustedes vean qué pasa cuando tengo que operar con pocos datos, ¿verdad? Que eso es muy interesante también. Yo tengo que operar, la curva la tengo que armar con algo, ¿verdad? En principio, voy a armar primero una curva diaria solo con estos datos. A ver qué me da. Me va a dar bajísima. Vean que coincidió los meses de septiembre, eh, agosto y por ahí. Van a ver que puede ser que me dé datos interesantes y vamos a ver qué tan separada está de la curva normal. De hecho, los datos altos los aportó la curva diaria. Entonces vamos a poner esto por acá. Esto sería fecha y esto sería caudal. Y así practicamos. Entonces recuerden, hay que ordenar esto. La regla dice ordénelo de mayor a menor. Datos, ordenar. De ordenar por, mis datos tienen encabezado. No tienen, entonces vamos a ordenar por la columna S de mayor a menor. Profe, ¿Sí? esto aplica tanto para proyectos de filo de agua como con embalse. Aplica para todo el mundo. Exacto. Es una muy buena pregunta. Y en general sí, aplica para eso, ¿verdad? Con el embalse, al final de cuentas, el embalse se va a llenar con caudales del río y pues de ahí usted tiene que escoger en función de la técnica de llenado, ¿verdad? Usted lo que podría variar un poco es digamos, el, el porcentaje de la recarga, ¿verdad? Ese sería lo que usted podría variar. Pero realmente usted no va a decir como que usted va a operar, aunque tenga embalse, con un caudal de un 10%. Porque ¿y quién le va a llenar el embalse? ¿Verdad? El embalse lo llena el río. Más bien en embalses hay pérdidas por evapotranspiración y otra serie de factores. Lo que pasa es que el embalse tiene la ventaja que se ve, digamos, rellenado en tiempos de sequía. Tiempos de lluvia extrema, entonces de sequía. Ahorita les hago un dibujo más o menos de cómo podrían ustedes calcular un volumen de embalse para el caudal de diseño, ¿de acuerdo? Si además es un embalse plurianual, si es anual, mensual, diario, lo que sea. Vean, esta curva va a dar 25 veces más compleja. Vean este agosto como estuvo de lluvioso, ¿verdad? Entonces nos va a dar una curva loquísima. Vamos a ver si aunque sea se parece en algo a la otra. No se va a parecer en nada. Vean que nos va a dar mucho más alta. Porque en este año no se contabilizaron meses muy secos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a igual. Este sería el N. A mí me gusta más usar N minúscula. Vean que esto es un caso de la vida real. Puede ser que a ustedes, quien los contrate, les diga, Jane, no es que yo solamente tengo un año de datos y ya no, yo no puedo esperar porque ya pedí la plata en el banco y ya me están cobrando interés. Entonces nos toca diseñar con lo que con lo que tenemos, ¿verdad? Eso es todo lo que les dicen y ahí ustedes, bueno, y está bien. ¿Qué queda, verdad? No me gusta, pero hago la salvedad de que considero que deberían haber más datos. ¿Cuántos daños? Mínimo 20. Si no, pues ustedes también pueden hacer un traslado de cuenca, ¿verdad? Recuerden que también se vale. Buscar datos que tengan de otra cuenca que sean eh, más representativos, ¿ok? Pregunta, a nivel profesional, uno hace como eso, la salvedad de Claro, cuando toma contrato, sí, usted sí. en su reporte tiene que... Claro, totalmente, sí, sí. Vos puedes salvaguardar, digamos, tu integridad profesional de la parte de hidrología, ¿verdad? Ujú. E inclusive, pues, yo hablo más de la hidrología porque es mi área Sí, más claro. de trabajo, pero por ejemplo, si ustedes son los managers o los project managers del proyecto, tendrán que salvaguardar también que la hidrología fue, ¿verdad? Un poco limitada. ¿Por decisión de quién? Ahí habría que ver.
Si la decisión es del dueño o de ustedes o del banco o quién, ¿verdad? Pero de ahí, alguien tiene que haber dicho que se haga el proyecto aún con esa hidrología tan escasa. Esto es un caso de la vida real, como les digo. A veces hay un año de datos, a veces 6 meses, a veces nada. En Costa Rica nunca se da porque aquí, digamos, sí hay registro hidrológico y entonces es como buscar datos, si no usted hace un traslado de cuenca o un modelo de balance de agua o algo hace, ¿verdad? Desde el punto de vista hidrológico que logra concretar. Pero es que hay países que no tienen ni un dato, digamos, y que los únicos datos que hay son los que usted agarró a como pudo, ¿verdad? Ya que, Pero sí pues, la decisión queda a criterio de alguien. ¿Quién la toma? Casi siempre la toma el dueño, pero le echa la culpa a otra persona, digamos, digamos, al director de proyectos, ¿verdad? O así. Entonces, de todo hay. de acuerdo, pero gracias. Bueno, entonces esta sería serie con datos diarios de un año. Van a ver ustedes la diferencia. Tal vez no sea mucha, pero tal vez sí, ¿verdad? Entonces recuerden que en el X va la probabilidad y en el Y va el caudal. Vean, chiquillos, ustedes con solo que salgan de aquí y sepan qué es una curva de duración, ya están a otro nivel, básicamente. Porque, como les digo, hay muchos proyectos que se diseñan sin curva. Se hace un aforo en el río y vámonos. Ok, esta sería nuestra curva diaria. Vean ustedes la gravedad del asunto, ¿verdad? Tiene mucha polaridad. Recuerden que eso es exactamente lo que yo les dije, que tenía mucha polaridad. La curva diaria va a tener muchos datos altos y muchos datos bajos. Y vean que, por ejemplo, para este año, vean qué interesante acá. Resulta que el caudal del 70% me va a dar altísimo. Imagínense que yo solo tenga ese año. Diseñaría casi para uno. Pero en la vida real probablemente me estarían llegando a veces menos de 0.5 a largo plazo, lo cual no es poca cosa, sería algo muy grave. Tendría turbinas grandes, las cuales operarían muy poco tiempo. Si yo tuviera solo la curva diaria, probablemente hubiera diseñado este proyecto para un valor de casi 1, con la curva naranja. Pero en la vida real, probablemente siempre tendría un caudal inferior a 1. ¿Ok? Lo mismo si estuviera diseñando. Vean que el caudal medio, curiosamente, me ha parecido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Sin ser, ¿qué sería la palabra? Como sin ser temerosos a la hora de invertir, pero si ustedes tuvieran que escoger un caudal seguro, ¿cuál es? Seguro sería para el 70% o el punto 7, pero lo ideal sería trabajar siempre con el punto 5. Correcto. Pero ve que aún trabajando con el punto 7, si yo tengo una curva diaria, esta curva me va a engañar probablemente. Si tengo pocos datos. Lo mismo, Sí, por ejemplo, pero exacto, viéndolo aquí con días y promedios diarios y de todos los meses, y al final de cuentas sería mejor trabajar con el punto 5 independientemente de los... correcto. Ese sería realmente una recomendación. Y usted dice y cualquiera dirá, dice que qué fácil, ¿verdad? A medias tintas ahí, ni fu ni fa. Pero de ahí, desde el punto de vista de la hidrología, es el caudal más seguro. Es el caudal que tiene la probabilidad de ocurrir con un 50% de probabilidad. O sea, básicamente ese es el caudal usual que uno determina, ¿verdad? Eh, pero bueno, como les digo, los rangos se abren en función de la agresividad, también a veces de los requerimientos, ¿verdad? Porque usted a veces puede abrir el rango hacia atrás si la cantidad de energía que necesita no es tanta, por ejemplo. Si usted necesita poca energía. Es decir, si el río tiene más agua de la energía que usted necesita, usted puede irse hacia atrás en el rango y el resto del agua la deja fluir como caudal ecológico y solo utiliza para el proyecto un rango pequeño, ¿verdad?
o un caudal pequeño. Bueno, y lo que yo sí nunca les recomiendo es que se vayan a caudales muy grandes, ¿verdad? Eh, yo será que soy muy moderado en mi forma de invertir y de gastar, pero es que a mí me parece que tener un equipo instalado con una capacidad altísima, de ahí, realmente los equipos, casi todos los proyectos hidroeléctricos, casi todos no, pero porque sí hay gente que, digamos, tiene mucha plata e instala proyectos de su propia inversión, ¿verdad? Eh, pero la gran mayoría tienen fondos de inversión que se pagan a partir del consumo en tarifas. Entonces, se hacen bajo financiamientos o temas ahí donde el proyecto tiene que pagarse a sí mismo. Entonces, si usted tiene costos muy altos de inversión inicial, el proyecto queda muy comprometido a la hora de generar. Genera gran parte para pagar lo que debe. Entonces, lo que pasa es que Jay, el inversionista, lo que dice es: Jay, sí, pero si llueve bastante y el caudal es bien alto, pues yo tengo la oportunidad de generar más. Y eso es la diferencia entre los inversores y los no inversores, ¿verdad? Los inversores están preparados para cuando el mercado les favorece. ¿Qué sería estar preparado en términos hidroeléctricos? Tener turbinas instaladas listas para generar cuando el río lo permita. Pero y eso tiene un costo, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de una inversión inicial más alta? Que podría llegar a ser hasta el triple de incapacidad de la inversión del 60, 70 o 50%. Entonces es una decisión bien difícil, por lo menos para mí. Para los inversionistas no es tan difícil. Recuerden la charla de don Rolando que decía: el caudal del río es 1. Ah, bueno, diseñamelo para 8. ¿Verdad? Aquí podría ser que alguien diga: ¿cuánto es el 10%? 3,5. Diseñamelo para el 10. Inversionista bien atrevido. Quiero estar listo y porque sé que cada 10 años voy a contar con un caudal de ese tipo durante varios meses. Y la verdad que no me interesa, lo que quiero es que mi proyecto tenga la mayor rentabilidad cada vez que puede. Y el resto del tiempo, o sea, lo que hemos hablado, por ejemplo, un inversionista aquí bien fuerte, quizás tendría 3 turbinas. Tendría una turbina, 2 turbinas, 3 turbinas. Cada una para generar 1 metro cúbico por segundo. Entonces instalaría 3. Si puede usar las 3, que sería como el 15% del tiempo, las usa. Y si no, pues por lo menos usa 2, que el 20% del tiempo las tendría. Y si no, de fijo el 50% en adelante va a usar al menos una. Y eso es esto. Ahora, recuerden que el otro 50% del tiempo va a tener un caudal inferior, ¿verdad? Que eso no es poca cosa tampoco. Entonces, son decisiones bien complejas que ya básicamente cuando ustedes trabajen de directores en la ejecución de proyectos hidroeléctricos, pues tendrán que tomar ya de diseñadores. Lo que sí les digo es que decidan a partir de esta curva. Nunca decidan a partir de nada. Como les digo, proyectos 3, 4 aforos y con eso hubo que diseñar. Gracias a Dios no me ha tocado a mí. Pero sí sé en proyectos de países más liberales. Recuerden que no todos los países son como Costa Rica, donde los proyectos la mayoría los diseña el ICE y los hace, ¿verdad? Y con 20 años de registro y que todo lo demás, no. En realidad hay lugares donde hay una demanda eléctrica muy alta, la oferta instalada está muy, muy escasa y pues hay que desarrollar proyectos a como se pueda y de ahí que queden como se pueda, ¿verdad? Al final es parte de. Bueno, ¿está claro el tema de la curva de duración? Ultra claro, más o menos claro, Sí, sí, está claro. ¿ok? ¿Está claro cómo determinarla? Es muy importante esto. Cómo calcularla. Vean que no es astrofísica, es algo bastante secuencial, numérico, pero sí representa un gran nivel en el aporte a lo que son los proyectos. Realmente esto para mí es la esencia de todo proyecto hidroeléctrico, saber cómo va a operar. Eso lo digo yo, porque trabajo en el área hidrológica. Otras personas no, dirán que la esencia es las tarifas que proponga el país en su momento, que hay tarifas punta, tarifas no punta, ¿verdad? Hay un montón de cosas.
Bueno, básicamente vamos a ver un temita más que es cómo se comporta esta curva de acuerdo a lo que el compañero exactamente nos mencionó. ¿Qué pasa si yo tengo un embalse o no, un no embalse? ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta copia. Vamos a borrar todo esto. Vamos a anotar por acá embalse. Ok, entonces, aquí es donde viene el tema. ¿Qué tipo de embalse voy a buscar yo? Si va a ser uno de regulación mensual, de regulación diaria, de regulación horaria, ¿verdad? Entonces, la curva, vamos a hacer esta anotación. Curva de duración. La curva de duración puede ser mensual, perdón, puede ser horaria, diaria, mensual, anual, plurianual. Y en función de estos resultados, tendremos la posibilidad de conocer cuál es el volumen que yo necesito para proyectos con embalse. ¿Ok? Por ejemplo, si mi embalse es diario, yo puedo orientar mi capacidad hacia la producción en el día. Si es mensual, igual, lo mismo. Si es anual, también puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por dicha ya ustedes son expertos en el cálculo de lo que son volúmenes bajo la curva, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿ok? Porque se hace exactamente igual que como vimos un poco lo de... déjame ver si puedo borrar esto, porque no parece que no lo voy a poder borrar. Un momentito a ver si aquí se borra. Voy a borrarlo acá. Pensé que lo voy a poder borrar con la... Ok, vamos a ver. Acá voy a trabajar en primera instancia solo con la curva anual, para hacer una predicción anual. Supongamos un embalse anual, de regulación anual. Y ahorita vamos a aprovechar que tenemos meses enteros para hacer un embalse de regulación mensual. Casi no conozco embalses de regulación mensual, ¿verdad? No es lo usual. Especialmente porque no es normal que, digamos, los meses sean como que llueva mucho unos días y otros no, ¿verdad? En realidad los meses en nuestros climas tropicales casi siempre llueve, cuando llueve, llueve y cuando es seco, es seco. Entonces no tengo tantísima variabilidad de datos para efectos de poder hacerlo. Por eso casi siempre se usa la regulación anual, ¿ok? Y bueno, ahora sí, aquí viene lo bueno. Vamos a trabajar exactamente igual a como lo hicimos con la curva. Entonces, escojamos un caudal de diseño. ¿Qué les parece si escogemos un caudal de bien atrevido de 1 metro cúbico por segundo? Si les parece, ¿verdad? Entonces vamos a escoger caudal de diseño. Entonces vamos a escoger 1 metro cúbico por segundo. Y vamos a hacerlo exactamente igual. Vamos a dibujar la gráfica. Y van a ver ustedes qué interesante es cuando cambiamos el valor, cómo nos cambia el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, esto sería el caudal de diseño. Y en el eje X vamos a tomar igual la probabilidad. Recuerden que la probabilidad es la cantidad de tiempo que vamos a tener el caudal no abastecido o no abastecido. Eso es básicamente, ¿ok?
Listo. Entonces por acá va a estar nuestro caudal de diseño. Vean qué bonito que se ve. De 1 metro y más o menos es un poco superior a 0.5, más o menos. Ese sería el dato. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Vean que si yo escogí este caudal, eh, hagamos una pequeña observación. ¿Cuál área ven ustedes más grande? ¿Esta o esta? La de color, voy a señalarla en color azul. ¿Cuál área se ve más grande? ¿La del déficit o la del superávit? El área bajo las curvas, por ejemplo, esta área sería lo que yo necesito tener embalsado para poder operar el 100% del tiempo con el caudal de diseño. En el caso del superávit, es el agua que me sobra. ¿Cuál área es o se ve más grande aquí? El superávit. Claro, ¿verdad? En un proyecto siempre, bueno, en climas tropicales, siempre voy a tener más agua en excedente que lo que necesito embalsar. ¿Cuál sería la única forma que el superávit sea más pequeño que el déficit? ¿Cómo podríamos hacer que el superávit sea más pequeño que el déficit? Matemáticamente, ¿cómo podría hacer yo que la curva del superávit sea más pequeña que el déficit? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ¿qué les parece si subimos el caudal de diseño? ¿Cómo ven las curvas ahora? ¿Cuál creen que es más grande? El déficit. Pareciera que el déficit está más grande, ¿verdad? Entonces vean que ahí es donde entra el tema de la pregunta que hizo el compañero. ¿Cómo procede cuando un proyecto es a filo de agua o cuando tengo embalse? Yo tengo que balancear esas cargas. Vean que si opero a 2 y aún así podría ser que esta área me dé más grande. Pero bueno, vamos rápidamente a calcular cuál podría ser el volumen del embalse. El volumen en términos de satisfacer el caudal de diseño, ¿ok? Porque también hay que ponerle pérdidas por evapotranspiración y eso solo se calcula con el embalse ya diseñado, ¿de acuerdo? Recuerden que las pérdidas por evapotranspiración van en función del área que tiene agua. Entonces vamos a calcular cuál es el área bajo la curva, ¿ok? Área bajo la curva. Entonces eso sería el volumen requerido, ¿de acuerdo? Volumen requerido. Entonces, rápidamente vamos a hacer la resta. ¿Quién se acuerda cómo hacíamos la operación entre el nivel del agua y el nivel de fondo del río? ¿Cómo hacíamos para calcular esa altura? ¿Cómo hacíamos? Bueno, voy a hacerlo yo. Entonces voy a ponerle si el caudal de diseño, ¿verdad? Si el caudal de diseño es menor que el caudal disponible, entonces, si es menor, ahí sí, utilizo el caudal disponible. Perdón, utilizo el caudal de diseño menos el caudal disponible. Si no es menor, o sea, si es mayor o igual, entonces póngale 0, ¿ok? No voy a necesitar caudal. ¿De acuerdo? Déjeme que aquí tengo un error. Si el caudal este es menor,
Perdón, lo hice al revés. Que sí es mayor. 0. Vean que en este caso, como el caudal disponible es 366, yo no voy a necesitar almacenamiento, ¿ok? No voy a necesitar área bajo la curva. A partir del valor de 0.98 ya empiezo a requerir almacenamiento, ¿ok? Por ahí lo tengo. Listo. Entonces ahora sigue la forma de calcular. Ya tengo yo el, este, el valor de esta altura. Yo tengo el valor de esta altura. Lo que acabo de calcular es esto, ¿de acuerdo? Calculé estas alturas, ¿ok? Eso es básicamente lo que acabo de calcular. Ahora voy a integrar todas las probabilidades que hay en este caso, ¿ok? Y ya les voy a enseñar cómo se hace. Lo que vamos a hacer es asociarle cuánta probabilidad de esta le corresponde a esta y así sucesivamente. Entonces, y después lo vamos a pasar a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto no sería el volumen requerido, sino el caudal de déficit. Caudal de déficit. ¿Ok? Ahora sí, vamos a calcular la probabilidad correspondiente a ese caudal. Entonces, básicamente la probabilidad correspondiente a ese caudal va a ser esta menos esta. Eso es lo que le va a corresponder a ese cuadrito de probabilidad. ¿Ok? Vean que en todos los casos es la misma porque vamos número por número. ¿De acuerdo? Avanzamos de uno en uno. Entonces, en todos los casos es número por número. Esta la vamos a borrar para que no, porque en realidad esta no aplica, ¿verdad? Porque ya no tengo un último valor, ¿ok? Entonces, esta probabilidad corresponde con un rango de tiempo, del año. Entonces, ahora sí vamos a calcular el valor del volumen. Hasta aquí vamos más o menos bien, sí. Vean que lo que calculé fue una diferencia de caudal del que tengo al que necesito llegar. Este sería el caudal que tengo. Caudal al que necesito llegar. Cada uno de estos numeritos va a tener una probabilidad de ocurrencia. Entonces lo que voy es a multiplicar un montón de probabilidades. Perdón, a sumar la probabilidad acumulada. Pero la voy a pasar ya a tiempo. No sé si me explico el punto. Ya no es probabilidad, sino tiempo. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Vamos a hacerlo en número de días. Entonces, ahora sí, el volumen. Vamos a calcular el volumen de cada una de esas probabilidades y después lo acumulamos. Entonces, sería el caudal por la probabilidad. Ahora, como es anual, lo multiplico por 365 días. Entonces, ya ahí tengo el caudal en metros cúbicos por segundo por el número de días que va a ocurrir eso. Como yo lo que necesito es pasar a metros cúbicos, voy a anotarles por acá la formulación. Caudal son metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Yo tengo eso. Ya lo multipliqué por días. 365, ¿ok? Ahora, yo necesito pasar estos días a segundos para que podamos tener el valor de multiplicado. Entonces, vamos a decir que un día es igual a 24 horas por una hora. Son 60 minutos por un minuto. Son 60 segundos. Entonces, si ustedes se acuerdan la clase de química, yo multiplico acá, voy cancelando día con día, hora con hora, minuto con minuto. Y estos segundos de aquí los cancelo con estos y finalmente me queda todo en metros cúbicos de almacenamiento, que es lo que yo ando buscando para poder llegar a tener un volumen requerido. ¿Ok? ¿Sí está esto más o menos claro?
Vean que vamos a pasar de caudal de déficit, que está en metros cúbicos por segundo, a volumen en metros cúbicos. Y probablemente van a ser millones de metros cúbicos. Casi siempre los volúmenes dan así. Si está claro, ocupan que explique otra vez de nuevo. Si ocupan, no hay problema. Porfa, nada más me dicen qué partes se quedaron o no se quedaron. Esto que estamos haciendo, aunque no lo crean, se parece mucho a lo que hicimos con la curva de los ríos de aforos. Lo que estamos haciendo es calcular el área bajo la curva. ¿Cuál curva? El área bajo esta curva. Y pasar esta área, el área bajo la curva de caudales en el tiempo, se convierte en volumen. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, entonces vamos a hacerlo tal cual. Dijimos que si multiplicamos el caudal de déficit por la probabilidad, ¿verdad?, de ocurrencia, ¿ok?, por 365 días, por 24, por 60, por 60, en teoría eso nos va a dar metros cúbicos. ¿De acuerdo? Si me creen o me creen parcialmente. Bueno, pues vamos por acá. Finalmente, veamos que vamos a empezar a tener metros cúbicos acumulados hasta aquí. ¿Cuánto sería el correspondiente, cuánto sería el correspondiente valor del total requerido de almacenamiento por año? Por año sería la sumatoria de este de acá. Sería la sumatoria total. ¿Ok? Entonces yo necesito un total de 3 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Y ustedes dirán, wow, qué grande, qué gigante, ¿verdad? Para hacer un almacenamiento de un embalse anual. ¿Ok? 3 millones de metros cúbicos. ¿Qué les parece este número? ¿Les suena demasiado grande? ¿Medianamente grande? ¿Más o menos grande? Sí, Eso es bastante. es bastante. Pero esto significa que yo tengo un almacenamiento total anual. Es decir, yo necesito almacenar toda esta agua porque vean que durante la época seca yo no la tengo. Entonces ahí es donde el almacenamiento entra a trabajar. Entonces se oye mucho. ¿Cuánto puede ser esto en medida? Pues ya vamos a calcular más o menos. Se van a dar cuenta que tal vez no es tanto. Imagínense que sea un embalse de unos 2 metros de altura dividido entre 2. Y para calcularlo en hectáreas, en términos de 10.000 metros cuadrados, son como unas 200 hectáreas. Que si ya lo ven en términos reales, tampoco es muchísimo, ¿verdad? Para un embalse anual, ¿ok? Entre 10.000, sí. Son aproximadamente 200 hectáreas. A 2 metros de altura. ¿De acuerdo? Ya no se ve tanto, ¿verdad? ¿O sí? Todavía lo ven muy grande. Revisemos rápidamente nada más Porque cuánto es el 200 hectáreas son muchas hectáreas. 200. Hectáreas, Pues, sí, claro. pues sí son bastantes, pero digamos, tampoco es que son una cosa así, descomunal, me explico. Sí, sí. O sea, justo por eso les iba a decir que viéramos el agua arenal, para que vean más o menos cuánto mide. Este, para que vean que no mide 200 hectáreas, mide como 500.000 hectáreas o algo así. Ni siquiera sé cuánto mide, pero ya lo vamos a medir. Y ahí es donde ustedes se darán cuenta que los embalses plurianuales son muy grandes, o sea, tienden a ser muy gigantes. Anuales, perdón. Y los que son plurianuales, peor todavía, ¿verdad? Vamos a medir rápidamente, por ejemplo, el embalse arenal. ¿Cuánto mide? Recuerden que hicimos un embalse anual, lo cual no es poca cosa, ¿verdad? Vamos a medir este en hectáreas. Voy a medirlo así un poco a lo loco.
Vean que ya llevamos 4.000 hectáreas ahí. El embalse arenal tiene aproximadamente 8.000 hectáreas. Casi, pueden ser hasta 10.000 si uno lo mide correctamente. Entonces no es poca cosa, ¿verdad? Entonces vean que nuestro embalse de 200 hectáreas es algo relativamente normal. Vean que el caudal que estamos usando es 1 metro cúbico por segundo. ¿Quién se acuerda cuál es el caudal del río Reventazón para el diseño hidroeléctrico? ¿Cuál es el caudal de diseño del embalse arenal? Vamos a ver si nos tira el dato. Dice que aproximadamente tenemos dos turbinas, tiene una capacidad de 2 por 25, o sea, deben ser unos 50 metros cúbicos por segundo. 50 veces más grande que nuestro embalse que acabamos de diseñar. Imagínense ustedes, ¿verdad? Este está determinado por dos turbinas de 25 metros cúbicos por segundo. O sea, tira 50 metros cúbicos. Y nosotros estamos tirando una, ¿verdad? Bueno, entonces, así es como se calcula el valor. Vean que esta tablita está divina. ¿Qué pasa si yo soy un atrevido y digo que quiero subir el caudal a 1.5? Ella ya me calcula todo. Vamos a ver si lo hizo. Sí, ahí lo tiene que haber calculado todo. Y ya en lugar de 200 hectáreas me va a dar 500 o así. 700 hectáreas subió el tamaño del embalse. Con solo subirle un poquito el caudal en 1.5 veces, el tamaño del embalse se me sube en 3 veces, 4 veces, casi 4 veces. Y esto pasa mucho en proyectos. Por eso es que cuando uno se aleja mucho del caudal 50, empiezan a salir cosas monstruosas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a haber problemas. Y uno de los problemas principales que puede suceder es que yo tenga un embalse monstruoso, un proyecto monstruoso y todo, pero que yo esté demasiado atrevido y muy tirado a esta parte y que el área sobre la curva no me alcance para rellenar el embalse. Eso puede pasar también. Así de grave puede ser la sobre, ¿qué sería? Eh, la sobreexpectativa de un proyecto. Estos se llaman balances de masas. Así como yo calculé el área bajo la curva, también puedo calcular el área encima. Eh, Únicamente necesito calcular esto al revés. Voy a hacerlo para que ustedes vean el área encima y a comprobar a ver si con lo que tengo pues me alcanza, ¿verdad? Entonces voy a calcular encima. Este sería caudal de superávit. Superávit, ¿sí? Entonces el caudal de superávit, en lugar de ponerle aquí menor, pongámosle aquí mayor. Y en lugar de Y13 menos B13, pongámoslo al revés. B13 menos Y13. Ay, perdón. Menos Y13 que se me hizo. B13 menos al revés. Déjenme ver, porque yo creo que ya me cambié. Caudal de superávit. Era este. No. Es que perdón, me perdí. Es que estoy aquí. Discúlpenme. Estoy aquí, estoy aquí. Voy a hacerlo de nuevo mejor. Entonces, si este es mayor que este, si este es mayor que el que necesito, ¿verdad? Entonces, calcúleme la resta de este, ahí, sí, que sería este de acá, menos este de acá. Si es mayor, si no, es decir, si es menor, póngale cero, como dijo el chavo. Entonces aquí calculo, esto sería caudal de superávit. Déjame un momento que creo que lo hice mal, ¿no? Al revés. Así es. Eso sería. Entonces vamos para acá. Vean que ahora lo que nos va a dar cero son los caudales inferiores. Esta sería la probabilidad acumulada, ¿verdad? Qué raro, ¿por qué me habrá dado cero? Ah, es que otra vez estoy mal. Sería esta menos esta
Eso sería, básicamente. Y aquí tengo los caudales de excedente. Entonces vean qué interesante. Aquí voy haciendo las masas. Entonces vean, por ejemplo, para este caso, cuando tenemos 1,5, eh, esto sería déficit. Y este de acá sería superávit. ¿Ok? Entonces, vean que el superávit son de 257 millones de metros. Es bastante. Y el déficit son 15. Entonces, todavía me alcanza con 1,5 bastante bien. Por ejemplo, si le pongo acá 3, todavía me va a alcanzar. ¿Y saben por qué me alcanza? Porque hay caudales muy grandes. Lo que pasa es que eso es un engaño, ¿verdad? Porque no todos los años va a llover igual. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si le pongo 3, voy a necesitar 50 millones. Regálame un momento para cargar que... Todo eso sucede porque tenemos caudales muy altos, de 30 y 50. Por eso los datos a veces es mejor quitarlos. Esos datos pueden llegar a ser engañosos. Los de 30, 50 podrían llegar a afectarme mi cálculo real, ¿verdad? Por ejemplo, estos de acá. Por ejemplo, este de 300, de 200, de 100. Eso deberíamos mesurarlo, porque aunque son caudales que fueron medidos, pero realmente sí son muy altos. O sea, las probabilidades de que sucedan son muy bajas. Y no puedo contar con eso. Entonces, una técnica a veces es quitar el caudal del 10%, ¿verdad? Para no dejarme engañar. Porque es muy difícil que ese caudal se mantenga. Por ejemplo, vean que si quitamos el caudal del 10% o del 5%, por ejemplo, si borramos esto, este, o dejamos, por ejemplo, este caudal como el del 5, eso a veces lo hace uno también, dejar el caudal del 5 como el más alto de la curva. Vean que todo empieza a tomar una forma menos exagerada, ¿verdad? Vean que ya aquí vamos 85 millones contra 54. Casi está balanceado las masas, ¿ok? Que sería un escenario más realista. 85 millones de metros cúbicos contra 54. Como les digo, ya esto es una exageración, ¿verdad? Normalmente uno no trabaja al 70, que creo que en este caso sería como el número probable. ¿Cuál 70? Al 13% sería un caudal de 3 metros cúbicos. Realmente es poco probable. Recuerden que también a estos 54 millones de metros cúbicos hay que restarle la evapotranspiración y posibles pérdidas por infiltración y demás. Y bueno, no sé si más o menos hasta aquí vamos, porque de todo esto yo les dije que diseñen con el 50. Pero ¿qué nos falta aquí? ¿Puede uno agarrar todo el caudal del río o no? ¿Qué nos faltaría para que nuestro proyecto sea balanceado? Caudal ecológico. Exacto, muy bien, excelente, eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque yo quiera agarrar el caudal todo vean aquí 3 metros, no puedo, porque yo tengo que dejar un caudal ecológico. Entonces, esto es un tema súper complicado, porque vean que, por ejemplo, en este río se han determinado caudales mínimos de 0.11. 0.11. Sería muy interesante tener a don Rolando acá para, por ejemplo, ver para este tamaño de caudales, cuál podría ser el caudal en el cual las turbinas ya no operan. Porque si yo diseño para 1 metro cúbico por segundo, probablemente en caudales de 0.30, 0.25, ya las turbinas no van a operar del todo. Entonces, esto no es cosa menor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, justo como dijo el compañero, no sé quién fue el que habló, si Fabián o porque no logré ver. Justo como dijo el compañero, nosotros dentro de nuestro diseño debemos considerar el tema del caudal ecológico. Y eso implica que a veces tengamos que reducir el valor del caudal de diseño, ¿ok? Y es un tema muy importante. Yo este proyecto lo diseñaría a 1, así de sencillo. Esa sería mi humilde opinión de hidrólogo.
para el diseño. Está un poquito pasado del 50, pero es un caudal bastante razonable. Bastante razonable. ¿Ok? Eso si fuera con embalse, ¿verdad? Si fuera filo de agua, lo diseñaría al 60%, que es como 0.5, para operar el 60% del tiempo. Si fuera con embalse, sin embalse, perdón. Vean que sin embalse prácticamente nunca voy a necesitar déficit. Estoy bastante cubierto y, y en general pues voy a tener poca necesidad. Pero bueno, básicamente así se calcula estas cosas. Eh, si ustedes tuvieran un embalse de regulación diaria, entonces tendrían que usar una curva de duración diaria. Tendrían que medir el caudal cada hora para poder formular su curva de duración para tener regulación diaria, ¿verdad? Si fuera regulación mensual, sería una curva mensual, y si fuera regulación anual, es más o menos como esta que hemos visto acá. Falta acá, insisto, calcular para el embalse las pérdidas por evapotranspiración, que esas las podemos calcular únicamente hasta que tengamos el embalse. Voy a volver al ejercicio de 1.1, digamos, porque el tema de evapotranspiración aún no lo hemos visto, pero uno puede hacer un análisis general a partir de lo que vimos antes, que ya calculamos que era más o menos, ¿qué se me hizo? Que era como 197 hectáreas. Entonces, resulta que para 196 hectáreas en Guanacaste, en promedio en Guanacaste se pierden, cuando veamos evapotranspiración lo vamos a ver, se pierden como 7 milímetros. Entonces, para calcular el total de metros cúbicos por evapotranspiración, pongamos, serían las hectáreas por 10.000 metros, me da metros cuadrados, ¿verdad? Por 0.007 milímetros por día, ¿ok? Eso me daría metros cúbicos por día. Por 365 días me da por año. Entonces esto sería evaporación anual. ¿Ok? Entonces, resulta que yo necesito sumarle a estos 3 millones, estos 5 millones. Me va a dar 9 millones de metros cúbicos el embalse, compensando pérdidas por evapotranspiración. Por eso les decía yo que la evapotranspiración es un factor terrible, terriblísimo a la hora de gestionar proyectos de embalse. Entonces yo tengo que ver de qué forma relleno esto durante el verano, ¿verdad? Tener 9 millones de metros cúbicos, básicamente. Eso implica que el embalse va a ser más grande, y si el embalse es más grande voy a tener más evapotranspiración, y si tengo más evapotranspiración voy a tener que hacer el embalse más grande. Entonces ahí es donde la fórmula implica meter más profundidad. Básicamente esa es la idea. Diseñar un embalse es todo un proceso bien complejo. Este curso de hecho no es de embalses, pero los números de la hidrología son los que permiten diseñar el embalse. El embalse se diseña con la curva de duración, si es para regulación anual. Si es para regulación mensual, pues también con la curva de duración. Y si es para regulación diaria, es con la curva de duración diaria. Entonces vean qué importante que es la curva de duración. La curva de duración sirve para diseñar las turbinas, el embalse y el proyecto. Y es la única que me dice cuánto me puede generar el proyecto en plata. Porque en función de la generación, en función de la generación, yo puedo determinar cuánto puedo generar en dinero. Y eso no es cosa menor, ¿ok? Bueno, ¿qué les ha parecido esto, chicos? Necesito que me digan algo porque a veces me pongo nervioso que nadie me habla nada. ¿Está claro? Muy interesante el tema, la verdad, profe. ¿Y el caudal ecológico? Ah, bueno, y el caudal ecológico, básicamente, ustedes tienen que garantizarlo. Eh, el caudal ecológico no tiene normativa, y ese es uno de los problemas. Sin embargo, ¿cuánto de lo que ustedes han escuchado se habla de
¿cuánto debería ser el caudal ecológico? ¿Un cuánto? 20%. 10%. Un 10%, un 20%, hasta un 30% en algunos países, ¿verdad? Cuando usted no tiene el caudal ecológico mínimo, no puede operar, simplemente. Entonces vamos a hacer acá el gráfico del caudal ecológico. Yo lo voy a calcular como el 20% del caudal, 20% del caudal promedio, porque el caudal ecológico tampoco me tiene norma de que si tiene que ser del caudal mínimo, del máximo, del medio. Yo por una cuestión hidrológica voy a calcularlo como el 20% del caudal medio. Sin embargo, mucha gente o el ICE inclusive usa el 10. Pero eso es todo un tema, ¿verdad? Sobre ese tema no hay normativa más que diga que hay que dejarlo. Entonces vamos a calcular el caudal ecológico. Ay, perdón. Entonces, acá sería sobre este caudal de diseño, vamos a usar el punto 20. Entonces sería 0,2. Vamos a meter una nueva serie para dibujar el caudal ecológico. Por acá tenemos en anaranjado el caudal de diseño y ahora vamos a meter el caudal ecológico. Valores de X. Entonces igual recuerden que X es la probabilidad. Siempre va a ser la probabilidad. Ustedes la pueden convertir en meses también, es válido. Sin embargo, la curva formalmente siempre... Cuando yo meto el dato del caudal ecológico, ustedes se darán cuenta que hay meses que el proyecto no puede operar también. Y eso es muy importante saberlo. O implica que yo tenga que incrementar el valor de mi diseño. Vean que, por ejemplo, acá, debido al valor tan bajo, solamente estos meses o esta parte del año, que creo que es equivalente como a puede ser menos de un 5% del tiempo, no puede operar porque no alcanza el caudal ecológico mínimo. Eso porque estamos trabajando en función del caudal promedio. Si yo usara un valor de 0,30, por ejemplo, que algunos países lo han implementado, hasta 0,35, vean que ya más del 10% del año no podría operar el proyecto porque no cumple con el caudal ecológico mínimo. Así de simple es el cálculo, ¿verdad? Si ustedes van en función del caudal de diseño promedio, ese sería, digamos, el umbral mínimo correspondiente. Entonces, lo que usted tenga de espacio va a tener todavía que sumárselo adicional al caudal requerido para efectos de poder satisfacer su demanda. Entonces, esto básicamente es así de claro, ¿verdad? No hay espacio de discusión y simplemente la normativa establece esto. Entonces, aquí hay dos opciones. Una es trabajar el proyecto con un caudal de 0,70 metros cúbicos por segundo. Esa sería una, ¿verdad? O si usted quiere diseñar las turbinas a un 1 metro cúbico por segundo, pues puede subir su caudal de diseño. Básicamente, eso sería. O lo que vimos, intentar bajar el caudal de ecológico a un, eh, a un, a un 10-15%. ¿Cuál de todas va a ser? Bueno, eso va a depender de la negociación que usted tenga. Porque, como les digo, dentro del marco legal costarricense, y ustedes me podrán decir lo contrario, no existe un porcentaje de caudal ecológico en Costa Rica. Normalmente es un 10%. Y eso ha sido por el tema. Vean, acá está lo que les mencionaba. Método de Tennant, 10 y 30 del caudal medio. ¿Cuál es? No sé. Eso lo tendrán que ver ustedes a partir de modelos y en lo que corresponda con cuando hagan los estudios ambientales para el proyecto, ¿verdad? Que les va a obligar la dirección de aguas cuando pidan la concesión, por ejemplo, de caudal ecológico, a partir de los estudios iniciales.
De hecho, la hidrología es muy importante en esa etapa también, la parte de estudios ambientales y demás, porque el tema de la vulnerabilidad del río es fundamental. Bueno, ahí estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a dejar una serie de datos de una estación que teníamos en Tilarán para que ustedes hagan un estudio también de toda esta curva y todo lo que hemos elaborado como actividad sincrónica. Recuerden que esta es la clase más importante del curso. No es que las que siguen ya no sean importantes, pero esta, de todo lo que ustedes han visto, es como el clímax de todo el proceso. Ojalá que haya sido pues una clase para ustedes llenadora, ¿verdad? Y pues yo, como les digo, para mí es la más importante todas, desde la hidrología en proyectos hidroeléctricos, es como lo que ustedes realmente más les va a generar expectativa, ¿ok? Bueno, si no hay preguntas técnicas, voy a parar la grabación por acá para seguir en la parte administrativa y continuar con el cierre de la clase, su parte asincrónica. Muchas gracias.